¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a este canal. En la lección número 1 del LEM ya vimos que debemos empezar a utilizar la lista por la lista principal, por la sección de la lista principal. Ahí hay que buscar el epígrafe, el encabezamiento de materia que hayamos pensado para el recurso analizado. También aprendimos a diferenciar las formas variantes de los términos de indización. Los términos de indización son los que se pueden usar para indizar y las formas variantes son aquellas entradas que no están permitidas para indizar. Ahora viene la lección número 2. Tenemos provisoriamente el epígrafe biología para nuestro recurso, pero el recurso no trata de biología secas, trata de historia de la biología. Por lo tanto, nos está faltando una porción importante de información para brindar al usuario. ¿Cómo lo hacemos? Bien, la lección número 2 de utilización del LEM nos dice que la tabla principal se puede utilizar una sola vez por cada epígrafe. Ya la usamos para extraer el epígrafe biología. Todo lo que debamos agregar como complemento informativo a ese epígrafe, tenemos que buscarlo en las tablas de subdivisiones, en la sección inmediatamente anterior a la lista principal. Vamos a ver cómo trabajamos con esas tablas. Una vez que está decidido el epígrafe o entrada principal extraído de la lista principal del LEM, si es necesario agregar términos para especificar, acotar, aclarar más el tema, se debe recurrir a las tablas de subdivisiones, que se encuentran inmediatamente antes de la lista principal del LEM. Hay 5 tablas de subdivisiones. De acuerdo al tema representado por la entrada principal, va a corresponder usar una u otra de estas tablas. La tabla 1 se utiliza cuando la entrada es un nombre propio geográfico. Aquí dice lista de subdivisiones bajo los nombres. Esta expresión bajo quiere decir a continuación, después. Por ejemplo, si tenemos un recurso que trata sobre la Argentina, el tema es la República Argentina, bien, la entrada principal será Argentina y si es necesario agregar más información, se debe utilizar esta tabla. La tabla 2 se utiliza cuando la entrada principal es el nombre de un idioma. El ejemplo más común para la utilización de esta tabla lo constituyen los diccionarios. Hasta ahora ni la tabla 1 ni la tabla 2 podemos aplicarla para el ejemplo que estamos analizando, breve historia de la biología. La tabla 3 dice que se puede utilizar para cualquier tema. La expresión utilizada en LEM es bajo cualquier asunto. Para cualquier tema, entonces, quiere decir que la tabla 3 es de aplicación en nuestro ejemplo. Tenemos que buscar en este listado, ordenado alfabéticamente, historia. Y encontramos aquí guión historia y entre paréntesis bajo cualquier asunto. Esto quiere decir que cualquiera que sea el tema que esté representado por la entrada principal extraída de la lista principal, se le puede agregar, si corresponde, guión historia. Esta aclaración entre paréntesis, bajo cualquier asunto, o sea, con cualquier tema, se denomina nota de alcance, es una nota aclaratoria, nos indica en qué caso se puede usar un término o si no se puede usar o si tiene algún uso restringido. Estas notas de alcance se encuentran a lo largo de toda la lista principal y también en las tablas de subdivisiones. Por supuesto,
hay que leerlas y seguir las indicaciones. Aquí no hay restricciones. Cualquiera que sea el tema, se puede utilizar la subdivisión guión historia. La tabla número 4 se utiliza cuando la entrada principal es el nombre de un personaje. Puede ser un personaje real, histórico, o un personaje de ficción. El ejemplo más común para utilizar esta tabla es el caso de las biografías. Y la tabla 5 contiene subdivisiones de forma. Esto se refiere a la estructura de la información. Si es una monografía, si es un diccionario, si es un informe, si es un atlas, si es una guía. De manera que el epígrafe, el encabezamiento de materia, para nuestro recurso ejemplo, queda biología-historia. Es un epígrafe subdividido. A continuación vamos a ver con más detalle las características generales de las subdivisiones del LEM. Tenemos 4 clases o tipos de subdivisiones en LEMP. Cada clase o tipo se caracteriza de acuerdo a la naturaleza de la información que aporta, que complementa, que agrega a la entrada principal. Las subdivisiones se deben registrar en un orden estricto, taxativo, que está informado en el instructivo de la primera sección de la lista. Ese orden tiene que ver con la relevancia de la información que cada clase de subdivisión aporta y no se relaciona directamente con el orden de los subcampos previstos en MAR 21 para las subdivisiones. Por último, digamos que son repetibles. No hay un límite fijo a la cantidad de subdivisiones que se puede agregar a una entrada o epígrafe principal. Indiciaremos este recurso, titulado Breve Historia del Teatro Argentino, de la Revolución a Caseros, porque permite desplegar las 4 clases de subdivisiones previstas por LEMP. El recurso trata sobre la historia del teatro en Argentina en el periodo comprendido entre estos 2 acontecimientos, la Revolución de Mayo y la Batalla de Caseros. El orden de las subdivisiones es el siguiente. A continuación de la entrada principal, extraída de la lista principal, sigue, si corresponde, la subdivisión de asunto. Luego la subdivisión geográfica. A continuación, la subdivisión cronológica. Y finalmente, la subdivisión de forma y o soporte. Estos son 2 epígrafes posibles para el recurso que estamos analizando en esta entrega. Uno es teatro, guión historia, guión argentina, guión 1810, guión 1852, guión resúmenes. El otro, teatro, guión historia, guión argentina, guión siglo XIX, guión resúmenes. En los 2 tenemos la entrada principal, la subdivisión de asunto, guión historia, la subdivisión geográfica, guión argentina,
la subdivisión cronológica, en un caso expresada en años y en el otro en siglos. Y finalmente la subdivisión de forma. Este es el orden estricto, rígido, que debe seguirse para registrar las subdivisiones. Asunto, lugar, tiempo, forma. La subdivisión de asunto es la más relevante en relación con la información que brinda la entrada principal. Esta subdivisión representa un aspecto, un punto de vista del tema principal expresado por la entrada principal. Cualquier alteración de este orden en el epígrafe constituye un error de sintaxis e invalida el epígrafe. La subdivisión de forma también prevé al soporte. En nuestro caso vamos a trabajar con soportes impresos, pero por supuesto si el recurso estuviese, por ejemplo, en un pendrive, habría que agregar a toda esta cadena, agregar finalmente un guión y el soporte, por ejemplo, pendrive. Y aquí tenemos nuestro hipotético registro del recurso analizado con el campo 650 completo. El orden de las subdivisiones sigue como corresponde lo que prescribe LEM, y eso altera el orden alfabético de los subcampos de MAR 21. Podríamos haber registrado este epígrafe o el otro que se vio anteriormente, o los dos. Es importante señalar que en la lista principal del LEM ya se encuentran muchos epígrafes con subdivisiones. Por ejemplo, aquí podemos leer viajes-guías, una subdivisión de forma. El resultado sería el mismo si se buscara la subdivisión en la tabla 5 y se le agregara a la entrada viajes. Hay que tener la precaución en el caso de adoptar uno de estos epígrafes subdivididos y querer agregar otro, de respetar siempre el orden taxativo de las subdivisiones que exige la lista. Veamos esto en el ejemplo del siguiente recurso. Sea, por ejemplo, tener que indizar este recurso, que es una guía turística de Alemania. Si usamos directamente el epígrafe que aparece en la lista principal ya subdividido, viajes-guías, no hacemos ninguna referencia al lugar. Si queremos agregar la subdivisión del lugar, que es lo más indicado, tenemos que tener siempre presente el orden que corresponde a cada una de las subdivisiones de acuerdo a las prescripciones del LEM. Entonces, si decidimos agregar una subdivisión a un epígrafe ya subdividido, extraído de la lista principal, recordemos el orden estricto que deben seguir las subdivisiones. En este ejemplo, en el campo 650, hemos registrado el epígrafe viajes-Alemania-guías. Viajes-guías aparece ya subdividido en la lista principal. Si decidimos agregar la subdivisión geográfica o de lugar,
esta tiene que intercalarse, porque siempre precede a la subdivisión de forma. La subdivisión de forma siempre es la última que se registra en un epígrafe. Bien, hasta ahora entonces ya sabemos distinguir los términos de indización que se van a constituir en epígrafes de las formas variantes y también sabemos utilizar las tablas de subdivisiones. En la tarea que sigue terminaremos de ver otros elementos del lem. Hay otros signos que debemos reconocer y eventualmente utilizar. Nos encontramos en esa oportunidad.